¿Por qué yo soy católico? ¿Por qué yo soy católico? Porque creo que la Iglesia Católica es la única que fundó Jesucristo, donde aparecen en la Biblia las características de la Iglesia Católica, para yo decir que esa es la Iglesia de Cristo, cuando, bien lo decía el pastor, en la Biblia no aparece ni Iglesia Pentecostal, ni Iglesia Católica. Entonces, ¿por qué yo estoy seguro que es la católica si no aparece la palabra católica ni la otra palabra pentecostal, ni mucho menos? Porque en Mateo 16, 13 en adelante, que leyó el hermano también, dice: llegado Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos que Juan el Bautista. No la acertaron, estaban equivocados. 2. Otros que Elías, tampoco la pegaron, equivocados. Otros que Jeremías, equivocados. O que alguno de los profetas, totalmente equivocados. En la mentira, estaban en el error. Jesús entonces, cuando ve ese error, le pregunta a los apóstoles: la gente está ida, no sabe quién es. Ahora ustedes, ¿quién dice que soy yo? Pedro dice: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. ¿Dijo la verdad o dijo mentira? La verdad. Cuando Jesús ve que Pedro dice la verdad, inmediatamente dice: y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Sobre qué iba a edificar la iglesia? ¿Sobre la mentira y la falsedad de aquellos o sobre la verdad? Sobre la verdad que Pedro estaba diciendo, que él era el Mesías. En una persona que tenía la verdad. Por eso entonces allá podemos leer en 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 15, que la iglesia es columna y base de la verdad. Es decir, Cristo fundó una iglesia para que esa iglesia mantenga la verdad. Ahora, ¿y cuál es esa iglesia? Cuando Jesús le dice a Pedro: tú eres Pedro, que significa piedra, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, hago hincapié en el mi, que es singular. No dice tú eres Pedro, que significa pedregal. Sobre estas piedras voy a edificar mis iglesias, muchas, no, una, mi iglesia. ¿La de quién? La de Cristo. Ahora bien, este hermano, por ejemplo, puede decir: yo voy a fundar una iglesia. Hay libertad de culto, funda su iglesia. Ustedes y yo nos damos cuenta que cada persona puede fundar su iglesia. ¿Y qué? Funda la iglesia. ¿La de quién? Él me puede decir, como él está fundando, él me va a decir: esa es la iglesia de Jesucristo. ¿De Jesucristo? ¿Usted es Jesucristo? Esa es la iglesia de él, con su nombre. La de Cristo ya está fundada. Mi iglesia ya está fundada. De modo que las que vengan de ahí en adelante son iglesias, sí, pero de otro Señor, que no es Cristo. Y yo voy a seguir la de Cristo. Ahora bien, aquí dice: tú eres Pedro, que significa piedra, y sobre esta piedra creé mi iglesia. Pero es que Cristo dijo piedra, y la piedra es Cristo, no Pedro. Una vez compartiendo con un hermano me decía: Jesús dijo: tú eres Pedro, sobre esta piedra, y Jesús se señaló a él mismo: edificaré mi iglesia. Porque usted no ha leído que Cristo es la piedra. Pedro no es la piedra, es Cristo. No diga mentiras. En Juan 1:42 dice que Jesús, cuando vio a Pedro por primera vez, le cambió el nombre. Pedro no se llamaba Pedro, se llamaba Simón. Y le dijo: tú eres Simón, hijo de no sé quién. De ahora en adelante te llamarás Kefas, que traduce piedra. Entonces Jesús no traduce piedra, Jesús traduce Salvador. Pedro traduce piedra. Y entonces Pedro, piedra, le quita el puesto a Cristo, piedra angular. De ninguna manera. Efesios 2:20 dice: edificado sobre el cimiento de los apóstoles, sobre las bases de los apóstoles, siendo Cristo la piedra angular. Es decir, que ustedes y yo estamos construyendo como piedras vivas el edificio de Dios. Pedro y los apóstoles son base. Cristo es la piedra angular. El que no sabe qué es la piedra angular es lo que ustedes ahorita ven, lo que es una piedra, la primera piedra. Cuando usted va a hacer una construcción, abren un hueco y dice: vamos a colocar la primera piedra. Esa está bajo tierra, esa no se ve. Cristo no se ve. Pero luego de esas piedras vienen las bases que sí se ven, que son los apóstoles. Por eso, y ustedes y yo que también lo vemos, en la construcción que sigue, Efesios 2:20. Ahí entonces vemos que Pedro no le quita el puesto a Cristo. Tú eres Pedro, que significa piedra. Esa iglesia no la podrá vencer nadie.
Dice el versículo, 18 dice, y a mi vez yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra pegaré mi iglesia, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es decir, ni el diablo en persona la podrá vencer. La iglesia de Cristo, cuando Cristo la fundó, existió, existe y existirá. Nunca dejará de existir. Y si algún día deja de existir es porque no es la iglesia de Cristo. La de Cristo existe por siempre. Así lo dijo. Ahora bien, nadie la podrá vencer. Y le dice a Pedro, escucha, a Pedro, a ti, no había otro, estaba hablando con Pedro, a ti te doy la llave del reino de los cielos. Esto no nos dice nada a nosotros porque nosotros no tenemos reino. Pero en el antiguo pueblo de Israel sí había reino. Y está en el Isaías capítulo 22, versículo 20 al 22. ¿Qué significa darle las llaves a Pedro? ¿Por qué nosotros decimos que Cristo fundó la iglesia sobre Pedro, primer papa? Porque Isaías capítulo 22, versículo 20 al 22, dice que cuando iba a darle el rey el poder al mayordomo, al jefe, le entregaba las llaves en público, las llaves. Y esto significaba que cuando el rey no estuviera, el mayordomo hacía las veces del rey y todo el mundo lo tenía que respetar, porque era el que el rey había colocado, le había entregado las llaves. Lo leo. Aquel día llamaré a mi siervo Eliaquín, hijo de Jerquías, le revestiré de tu túnica, con un fajín le sujetaré, tu autoridad pondré en su mano, y será él un padre para los habitantes de Jerusalén y para la casa de Judá. Pondré las llaves de la casa de David sobre su hombro. ¿Abrirá? Nadie cerrará. ¿Cerrará? Nadie abrirá. Igualitico lo que dice Mateo. A ti te doy la llave del reino, pero no del reino de David, el reino de los cielos. Es decir, ¿qué está diciendo? Si el que entrega la llave, ¿quién era? El rey. ¿Qué está diciendo? Que Jesús ese es el rey. ¿De qué? Del cielo, porque ¿de dónde son las llaves? Del reino de los cielos. A ti te doy la llave del reino de los cielos. El rey es Jesús. Ahora, ¿a quién se la está dando? Al mayordomo, jefe, vicario, papa, como usted lo quiera llamar, Pedro. Y dice, lo que ates, atado quedará. Aquí dice, lo que abres quedará abierto, y cuando tú cierres, quedará cerrado. Y Jesús dice, lo que ates quedará atado, lo que desates quedará desatado. Dos enseñanzas. Cristo es el rey. Ese rey se va, pero deja a un mayordomo, a un jefe, a un guía, a un papa. Le entrega la llave, no de la tierra, porque Cristo no, Él viene a proclamar el reino de los cielos, le da la llave del reino de los cielos. Ahora, cuando se le entregaba ese reino, esa llave del reino, díganme, ese mayordomo, a ese jefe, el pueblo, ¿cómo hacía? ¿Qué hacía el pueblo? Pedro pasaba a ser padre de los integrantes del reino de Jerusalén y de Judá. En el Antiguo Testamento era el único pueblo salvo de Dios. En el Nuevo Testamento es toda la iglesia de Dios. Tiene un padre, un jefe, a quien Cristo le ha dado la autoridad, que nosotros los católicos lo llamamos papa. Usted lo puede llamar como usted quiera, pero hay alguien que tiene autoridad y que hay que rendirle respeto como a un padre, según Isaías. Seguimos entonces en Mateo 16, 18, cuando dice, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. ¿Qué está diciendo Jesús? Lo que tú hagas yo lo respaldo, tiene mi firma y mi sello. Por eso se llama iglesia verdadera, porque tiene el respaldo. Es como en un billete. En un billete hay billetes falsos y billetes verdaderos. Los dos son billetes de 50.000. El uno tiene el respaldo del banco, el otro no lo tiene, pero los dos son billetes de 50.000. El que quiera agarrar el verdadero, agarra el verdadero. El que quiera agarrar el falso, agarra el falso, pero hay dos billetes. Ahora bien, esa iglesia, Cristo ya fundó una iglesia. ¿Cómo sé yo que esa iglesia entonces es la católica? Ya me di cuenta, porque entonces hay un jefe a quien llamamos Padre, según Isaías 22, 20. Ahora, ¿cómo otra cosa? Bueno, porque resulta que cuando Cristo funda la iglesia, comienza la iglesia allá en Pentecostés. Viene el Espíritu Santo, le da fuego a la iglesia. ¿Cuál iglesia? El Espíritu Santo viene en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2.
¿Cuál era la iglesia que estaba reunida en ayuno y oración, como lo decía el hermano? Está en el capítulo 1, versículo 12 en adelante, escuchen. Y vamos a tomar un retrato de esa iglesia, a ver cuál era. Entonces se volvieron a Jerusalén, desde el monte llamado de los Olivos, que está próximo a Jerusalén, la distancia de un camino sabático. Y cuando llegaron, subieron a la estancia superior, donde vivía Pedro, Juan, Santiago y Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, el de Alfeo, es decir, todos los apóstoles. Versículo 14. Todos ellos, los apóstoles y los discípulos, perseveraban en la oración. La iglesia de Cristo tiene que perseverar en la oración. Segundo, con un mismo espíritu. La iglesia de Cristo tiene que mantener un mismo espíritu. Y tercero, en compañía de algunas mujeres y de María, la madre del Señor. Tomo el retrato. La iglesia sobre la que vino el Espíritu Santo, el día en que vino el Espíritu Santo, tenía a María como miembro importante de la iglesia, porque la llamó por el nombre. Las demás no la llamaron por el nombre, muchas mujeres, pero no la llamaron por el nombre. Los apóstoles se llamaron por el nombre, los demás no, porque solamente a las personas importantes dentro de la iglesia la llamaron por el nombre. Ahí estaba María. La iglesia católica ha tenido a María desde ahí. Y ustedes vamos en el 2000 y pico y todavía tenemos a María dentro de la iglesia importante. Por eso creemos que es la iglesia de Cristo. Ahora bien, cuando viene el Espíritu Santo, y dice aquí que había gente de toda lengua, raza, pueblo y nación, de toda clase. Eso es lo que se llama universal. La iglesia de Cristo está allí reunida cuando viene el Espíritu Santo y viene sobre la iglesia universal. Católico significa universal. ¿Por qué se le llama a la iglesia católica? Se le llama iglesia católica. Es sinónimo de universal, si no vayan al diccionario. Católico es universal, porque estaban de todas las lenguas. ¿Y cuándo se le llamó católica por primera vez? Mueren los apóstoles. Mueren los apóstoles. Ya, el último que murió fue Juan, hacia el año 100, póngale. Murió Juan. Juan había nombrado a un obispo en Antioquía. Juan lo había nombrado obispo, que se llama San Ignacio de Antioquía. Muere Juan en el año 100. Y en el año 110, San Ignacio de Antioquía, mártir, uno de los primeros cristianos mártires. En el año 110 llama por primera vez a los cristianos iglesia católica. En el año 110. Significa entonces que estamos en el comienzo de la iglesia cuando ya se le llama católico, y a partir del año 110 se le llama siempre a la iglesia católica. Y San Ignacio de Antioquía, mártir, de esos que mataron persiguiéndolo, cuando perseguían a los primeros cristianos, escribió una carta. Y en esa carta dice que donde está el obispo, está el presbítero, está el diácono, está la iglesia de Cristo. Ahora bien, esa iglesia de Cristo tiene un jefe, como ya lo miramos, y ese jefe agarra el mando. Viene el día de Pentecostés, viene el Espíritu Santo, y se llenan todo el Espíritu Santo, y la gente comienza a decir, están borrachos, están borrachos. Cuando no hay nadie quien explique, se para uno. ¿Quién fue el que se paró en medio del público? Pedro tomó la palabra y dijo, esto es lo que pasa, esto no es tan borracho. Lo que pasa es esto, esto y esto. Había un jefe, una autoridad. ¿Por qué se paró Pedro y dijo esto y esto y esto? Porque Jesús le había dado la autoridad a él. ¿Dónde aparece? En Juan 21:15. A ver, vamos a buscar Juan 21:15. Dice que Jesús le dio la autoridad a Pedro. Lo leo rápidamente. A ver, Juan 21:15, ¿por qué Pedro fue el que se paró a hablar? Dice, después de haber comido, dijo Jesús a Simón Pedro, Simón de Juan, ¿me ama más que estos? Le dice él, sí Señor, tú sabes que te quiero. Más que estos. ¿Quiénes eran estos? Los apóstoles que estaban allí. Y le dice Simón, sí Señor, tú sabes que te quiero. Y entonces Jesús le dijo, apacienta a mis corderos. ¿Quién es el que apacienta? El pastor. ¿Y a quién tiene que apacentar? A los corderos. ¿Quiénes eran los corderos según Jesús? Los que estaban ahí, estos. ¿Quiénes eran estos? Los apóstoles. A Pedro le dio la autoridad sobre los apóstoles y los llamó corderos y le dijo, apaciéntalos. ¿Ustedes saben lo que pueden sentir los apóstoles cuando Cristo puso a un jefe en medio?
Pero para que los apóstoles no se quedaran con duda, le preguntó por segunda vez: Pedro, ¿me amas? Ya no preguntó más que estos. Pedro le dice: sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: cuida mis ovejas. En la primera dijo: apacienta mis corderos. A los apóstoles llamó corderos. En la segunda dijo: cuida mis ovejas. Ya no eran estos, era amplio. ¿Me amas? Una pregunta amplia. Es decir, le dio la autoridad a Pedro de apacentar no solamente a los corderos, los apóstoles, sino también a las ovejas, el resto del rebaño. Y en la tercera pregunta le dice: Pedro, ¿me quieres? Pedro se pone triste, le dice: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: apacienta mis ovejas. En la primera le dio autoridad, lo nombró jefe, pastor, guía, papa, como usted lo quiera llamar, sobre los corderos. En la segunda le dio sobre las ovejas, y en el tercero le dio sobre todo el rebaño. Por eso Pedro se para en Hechos de los Apóstoles 1, 2, 14 y dice: no están borrachos, no estamos borrachos, lo que pasa es esto, esto y esto. Y en el concilio de Jerusalén, capítulo 15 de los Hechos de los Apóstoles, cuando hay problemas, ¿qué pasa? ¿Quién es el que pone fin al problema? Pedro se para y pone fin al problema y dice: esto es así y así, así, porque Dios me ha mandado a mí a poner aquí esto y esto. Y es Pedro el que pone la solución. Los apóstoles, ¿cómo llaman a Pedro? ¿Lo llaman Simón? No, los apóstoles lo van a llamar siempre Pedro, porque Jesús le cambió el nombre. Y ellos, para recordar que Pedro era la roca donde Cristo había fundado la iglesia, siempre lo llamó Pedro. ¿Cómo más sé yo que esa iglesia es la de Cristo? Ya viene el Espíritu Santo. Capítulo 2. Ahora, en el versículo 2, versículo 42, dice que esa iglesia que estaba reunida allí tenía una característica importante: la iglesia naciente. Cualquiera puede decir: es la mía. Vamos a ver si es la suya. Capítulo 2, versículo 43. Se mantenían constantes en la enseñanza de los apóstoles. Cualquier iglesia puede decir: eso lo hacemos nosotros. Los apóstoles. En la comunión, cualquier iglesia puede decir: eso nosotros. En la fracción del pan, ahí solo una iglesia se mantiene en la fracción del pan, que se llama la Eucaristía. La Eucaristía. La Eucaristía. ¿Y por qué se le llama fracción del pan? Fracción del pan porque dice, por allá, dice el Evangelio de San Mateo, capítulo 26, versículo 26, que Jesús la noche antes de ser entregado agarró pan y dijo: tomen, coman, esto es mi cuerpo. Lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo: tomen, coman, esto es mi cuerpo. Lo partió, lo fraccionó. Allá en Lucas capítulo 24, versículo del 30 en adelante, dice que reconocieron al Señor al partir el pan. Se quedó Jesús en el pan. La fracción del pan. Entonces, la iglesia naciente, mire que dice la Biblia, estaba unida en la enseñanza de los apóstoles y en la fracción del pan. Cualquier persona me puede decir: no, pero eso también lo hacemos nosotros cada mes, cada año. La iglesia de Cristo, la que fundó Cristo, la de Pentecostés, no lo hacía cada vez ni cada año, lo hacía todos los días. Capítulo 2, versículo 46. Todos los días, dice la palabra de Dios. Acudían todos los días al templo con perseverancia, y en el mismo espíritu partían el pan todos los días. La única iglesia que parte el pan todos los días, como desde Pentecostés, tiene nombre. Ahora bien, no solamente eso me hace ver de que esa es la iglesia de Cristo. ¿Me avisa cuánto tiempo me queda? Bueno, van 20 minutos. A ver, entonces, cuando llegue media hora me avisa para parar. A ver, luego, esta iglesia de Jesucristo, ¿cómo sé yo que esa iglesia es la de Jesucristo, la iglesia católica? No solamente por esto. Hay otra característica, por ejemplo, bien lo decía el hermano, había un hombre llamado Saulo, no era cristiano, era judío, gracias porque lo aclaró, era de la religión judía, así como lo dice allá Pablo en Gálatas capítulo 1, versículo 13. Cuando yo perseguía a la iglesia, y no perseguía como dicen algunos, que la iglesia es yo. No, yo no soy la iglesia, yo soy parte de la iglesia. No, que yo soy la iglesia y si yo me muero se acabó la iglesia. No, yo soy parte de la iglesia. Y Pablo dice que él perseguía a la iglesia cuando él pertenecía a la religión judía. Gálatas 1:13. No era católico Pablo, por si acaso. Era judío, a la religión judía.
Ahora, ese Pablo perseguía a la iglesia de Cristo. Sí la perseguía. Tan así que en el capítulo, Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 9, dice: pues yo soy el último de los apóstoles, indigno del nombre de apóstol, por haber perseguido a la iglesia de Dios. ¿Hay una iglesia? Sí, sí hay una iglesia. ¿Pablo la perseguía? Sí. ¿Y cuál es esa iglesia? Cualquiera puede decir, esa era la nuestra, esa era la nuestra. ¿Cómo sé yo que era la católica? Porque Pablo, cuando estaban matando a Esteban, recuerda que él estaba allí y agarró la ropita de Esteban, y él era testigo. Esteban era cristiano. ¿De qué iglesia? Vamos a ver de qué iglesia. Era cristiano. Cuando lo están matando, entonces luego Pablo va camino a Damasco, Pablo fue testigo ahí, mataron a Esteban, era de la iglesia de Cristo. Cuando va camino a Damasco se le presenta al Señor y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Él no perseguía a Cristo, perseguía a la iglesia, y al perseguir la iglesia también persigue a Cristo. Entonces es cuando Pablo se convierte. ¿A cuál iglesia se convierte? A la iglesia cristiana. ¿Cuál es esa iglesia cristiana? Veamos. La iglesia de Esteban. ¿Cuál era la iglesia de Esteban? Analicemos Hechos de los Apóstoles, capítulo 6. ¿Cómo hizo Esteban para ser miembro de la iglesia como diácono? Capítulo 6, versículo del 1 en adelante, pero voy a leer solamente el 6. Dice que eligieron a 7. Junto con ellos estaba también Esteban. Y dice que para nombrarlo diácono le impusieron las manos. O sea que la iglesia de Jesucristo, para nombrarlo ministro, le imponen las manos. Ahora bien, Pablo se convierte a esa iglesia, pero cuando Pablo se convierte a esa iglesia, él quiere seguir siendo pastor de la iglesia de Cristo. ¿Qué tiene que hacer? ¿Agarrar la Biblia y comenzar a predicar así por así? No. Pablo allá dice en Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 2, que le dice el Espíritu Santo a los apóstoles: escójanme a Pablo y a Bernabé para la misión que yo le he encomendado. Y en el versículo 3 dice: le impusieron las manos y lo enviaron. Porque un pastor de Cristo, para poder tener la autoridad que viene de Cristo, hay que poner las manos. ¿Dónde aparece? En Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 18, con aquel Simón, el mago que viene. Aquel Simón mago viene y quiere agarrarse, comprar el poder, y le dice: no, Señor. ¿Sabe qué le dice el Simón el mago en Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 18? Dice: al ver Simón que mediante la imposición de la mano, la imposición de la mano tiene un sentido, hay algo importante en la imposición de la mano. Por eso a los curas se le ordena, se le imponen las manos. Mediante la imposición de las manos de los apóstoles, no de cualquier persona, de los apóstoles. Eso se llama sucesión apostólica. Los apóstoles recibieron la imposición de manos. Ahora bien, aquí viene. Cuando vio que a través de la imposición de la mano se recibía el Espíritu Santo, le ofreció dinero y le dijo: escuchen, dame a mí también ese poder, que reciba el Espíritu Santo a quien yo le imponga la mano. ¿Para qué quería que le pusieran la mano? Ni siquiera para recibir el Espíritu Santo. Quería que le pusieran la mano, ¿sabe para qué? Para él tener poder de imponerle las manos a otro. Él tenía la afán de ordenar gente, nombrar ministros del Señor. Porque él había visto que a través de la imposición de las manos se le daba el poder que Cristo le dio a los apóstoles. Por eso Cristo le dice a los apóstoles allá en Juan 20, 21: como el Padre me envió a mí, así los envío yo a ustedes. Ahora, los apóstoles asumen la misión de Cristo. Asumen la misión de Cristo. Le envían a nosotros, pero imponiéndole las manos. A Esteban le imponen las manos. A Pablo le imponen las manos. Pablo le impone las manos a Timoteo. Pónganlo, si no, ustedes en segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Ahí dice que Pablo le impuso las manos a Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Dice, a ver, allí, yo me la sé. Ustedes la pueden leer en la casa. Dice, no le recomiendo que revive el don que Dios te ha dado a través de la imposición de mis manos. A Pablo le impusieron las manos. Pablo ordena obispo a Timoteo con la imposición de las manos. Pero en el capítulo 5 de primera de Timoteo, el capítulo 5 de primera, 22, 5, 22,
Dice, no te precipites en imponer a nadie las manos, no sea que se haga cómplice de los pecados ajenos. A Pablo le imponen las manos en Hechos 13:3. Pablo impone las manos a Timoteo, primera de Timoteo capítulo 1 versículo 6. Pablo le dice a Timoteo, no le impongas a nadie las manos a la ligera para que no se haga cómplice de los pecados. Primera de Timoteo capítulo 5 versículo 22. De modo que la iglesia es apostólica, sucesión apostólica. Y desde ahí la iglesia siempre ha tenido ministros ordenados, han recibido la imposición de la mano para recibir el poder que viene de lo alto. Eso entonces a mí me asegura que esa es la iglesia de Jesucristo. ¿Dónde aparece entonces esa jerarquía como tal? Le voy a dar la cita. En primera de Timoteo capítulo 3 habla de los obispos, vigilantes o coordinadores de la comunidad, como usted lo quiera llamar, pero dice que son obispos. En primera de Timoteo capítulo 3 versículo 8 dice los diáconos. En primera de Timoteo capítulo 5 versículo 17 dice y los presbíteros o ancianos, que los ancianos no son los viejos, son los presbíteros, los que dirigen la comunidad. Vemos entonces en la iglesia una comunidad, que Cristo deja una jerarquía y a Pedro lo pone al frente de eso, ya lo mostramos, y a Pedro le da algo que no le dieron los apóstoles. Lucas 22:31 le dice, están reunidos los apóstoles, le dice a Pedro, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para zarandearlos a ustedes como se hace con el trigo, a los apóstoles. Pero yo he rogado por ti. ¿Y los demás qué? Que lo combatiguen. Es que Pedro era el jefe, ya lo había nombrado pastor, ya lo había nombrado roca de la iglesia. Entonces, yo he rogado por ti para que tu fe no venga abajo. Tú tendrás que fortalecer a tus hermanos. Jesús oró, yo he rogado por ti, por Pedro. ¿Esa oración es válida o no válida? ¿Es importante o no es importante? ¿Para qué rogó Cristo? Para que la fe de Pedro no se venga abajo. Tú cuando hayas vuelto significa que lo iba a negar. Pero cuando se arrepintiera, él tenía que fortalecer a sus hermanos. Y de ahí entonces que ustedes y yo hablamos de algo que se escucha dentro de la Iglesia Católica, la infalibilidad del Papa. Luego, algunas cosas extra, media hora, muy bien, gracias. Algunas cosas extras bíblicas para hablar por qué yo pertenezco a la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque resulta, ahorita fui a Roma, tuve la oportunidad de ir y me llevé sorpresa. Primero, fui a visitar la tumba de San Pedro, los restos de San Pedro en la tumba, en una cueva allá de Roma. Y adivine dónde está, bajo la Basílica de San Pedro, donde el Papa celebra la misa. Oye, los primeros cristianos enterraron a Pedro y cuidaron de sus restos y de su tumba. ¿Quiénes serán? La iglesia que tenga los restos de San Pedro, esa iglesia es la que viene desde Cristo, porque guarda los restos de San Pedro. Lo tiene la Iglesia Católica. Cualquier iglesia podría decir, esa éramos nosotros, y la Iglesia Católica nos robó los restos de San Pedro. Dígame cuándo y quién. Y nos entendemos. Porque según la historia, no, los restos de San Pedro los tiene la Iglesia Católica. Fui a la catacumba de los cristianos. Esa catacumba, 20 kilómetros bajo tierra, donde en el año 100 al año 313 los cristianos vivían bajo tierra, los cristianos perseguidos, 20 kilómetros bajo tierra. Ahí enterraban a los primeros mártires de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí lo enterraban. Fui, lo vi, y resulta de que ahí mostraban donde tenían un cuartico chiquitico bajo tierra para celebrar la Eucaristía, la acción de gracias del Señor. Y más todavía, ¿por qué mataron a esos que estaban enterrados ahí? Porque esos que estaban enterrados ahí creían que en ese pedazo de pan estaba Cristo, y ese era el rey del universo. Y el emperador decía, no, el único rey es el emperador. Y ellos decían, no, el rey es Cristo y está con nosotros. Y ahí, cuando los encontraban celebrando la misa en esa cueva, los mataban celebrando la misa. Esos son los primeros cristianos. Cuando yo descubrí que era en el año 100, estoy hablando del año 100, el año 200, el año 300,
bajo tierra como topos. Eran católicos, no eran de otra religión. ¿Por qué yo soy más? ¿Por qué, hermano? ¿Por qué yo soy católico? Porque la iglesia hizo la Biblia. La Biblia no la hizo cualquier persona por ahí. Si lo hizo un tonto, un loco, yo no le creo. La Biblia no la hizo Dios. Dios iluminó a los apóstoles para que escribieran. Los apóstoles escribieron, pero tampoco hicieron la Biblia, la escribieron. Biblia significa biblioteca, varios libros. ¿Quién agarró esos libros? Romanos estaba en Roma, Efesios estaba en Éfeso, Filipenses estaba en Filipo, Colosenses en Colosa, estaban todos dispersos. ¿Quién los agarró? Los reunió en uno solo y le dijo al mundo: esto es palabra de Dios. Para que el mundo creyera, esa persona tenía que tener autoridad, debía ser infalible, porque si no era infalible no le podían creer, no se podía equivocar. Y ese fue San Dámaso I, Papa de la Iglesia Católica. En el año 382, y por si a alguno le quedaba así dudita, en el año 383 también lo reafirmó, y en el 87 también lo reafirmó. Están los escritos, los retos para que los lean. Están los concilios, Sínodo Romano, año 382, búsquenlo. Concilio de Hipona y Concilio de Cartago, búsquenlo, están escritos. ¿Dónde aparecen? Y eso está en biblioteca, usted se puede, o por internet, búsquenlo. Y verá que la iglesia que hizo la Biblia fue la Iglesia Católica. ¿Y por qué estoy seguro que esa Biblia es palabra de Dios? Porque quien lo dijo es el vicario de Cristo, Papa San Dámaso I de la Iglesia Católica, con 73 libros lo hizo. Ahora bien, cuando yo sé quién hizo la Biblia y que cuando nació la Biblia, tenía 73 libros, nació con 73. Apocalipsis capítulo 22 versículo 18 dice que el que le quite o que le ponga, le caigan todas las plagas de Egipto. En el año 1520 apareció un hombre llamado Martín Lutero y le quitó 7 libros a la Biblia. Eso es imposible según Apocalipsis 22, 18. Y por eso los católicos no lo permitimos. No es que los católicos le pongan, no señor. Ahora bien, le dije, esta es la iglesia de Cristo.